El Parlamento Europeo aprobó esta semana una polémica norma conocida como Directiva de Derechos de Autor que hará responsables a las plataformas de contenidos como Google o YouTube por el material que se difunda a través de estos canales sin autorización de sus creadores. Los detractores de esta reforma la consideran como un atentado a la libertad de la red e incluso como un acto de censura editorial. Para entender las implicancias de esta nueva disposición nos acompaña en nuestra mesa chica hoy Juan Carlos Lara, director de investigación y política pública de la ONG Derechos Digitales. Hola. ¿Qué tal? Buen día, Juan Antonio. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Para empezar a profundizar en las transformaciones que se están viviendo desde el punto de vista legal con todo lo que ocurre en Internet, quisiera partir preguntándote qué es lo que hay ahora, en estos momentos que tenemos en términos de protección a los derechos de autor, a los copyright en Internet. ¿Hay algo que tanto hemos avanzado en este sentido? Bueno, el sistema de derechos de autor es básicamente el mismo desde hace más de 100 años, lo que significa que cualquier obra intelectual que esté en Internet, para poder estar ahí necesita una autorización de su titular. Eso significa que yo no puedo tomar una obra ajena y subirla a Internet. Y por lo mismo debería pedir una autorización o pagar por una licencia que me permita subir esa obra. ¿Pero eso es así en efecto? Porque yo dudo que los millones de contenidos que hay en Internet paguen los millones de derechos que eso significa. Y ahí es el problema, porque esas reglas así fueron diseñadas para un mundo en que solamente algunas personas podían producir libros, solamente algunas empresas podían producir películas, solamente algunas industrias podían producir discos físicos. Sin embargo, con la entrada de Internet se mantienen esas mismas reglas para un entorno que las hace completamente obsoletas. O sea, una plataforma totalmente diferente que se mantiene con una ley que está obsoleta para las necesidades, porque uno dice, en estas otras formas de producción había manera de controlar. En el caso de Internet eso es mucho más difícil. Es que el avance tecnológico vino a poner completamente en la obsolescencia esas normas, toda vez que cada vez que tenemos un teléfono tenemos una máquina que nos convierte en fotógrafos, que nos convierte en cinematógrafos, que nos convierte en poetas, y así cada persona se vuelve un creador. Entonces, pensar en un derecho que estaba pensado para industrias de contenidos en un escenario completamente distinto, simplemente hace que esas reglas queden en el pasado. Ahora, cuando estamos viendo las modificaciones, por ejemplo, mencionaba José Antonio lo que ha ocurrido en la Unión Europea, vemos una transformación o al menos una manera, una búsqueda de poder reglar este tipo de plataforma, pero que genera siempre controversia porque por una parte está estos derechos de autor y por otra parte los derechos a la información o la libertad de información. ¿Cómo poder balancear estos dos elementos que son los dos muy importantes? Claro, porque a pesar de que la ley pueda quedar en su forma actual obsoleta por las tecnologías, lo cierto es que los derechos de autor son un legítimo interés de los creadores y de las industrias que ayudan a financiar esos contenidos. Eso, no cabe ninguna duda de eso. Y que esas industrias queden en muchos casos obsoletas también no significa que ellas no tengan un interés legítimo. Pero es muy difícil hacer ese balance cuando existen grandes empresas de Internet que están monetizando estas infracciones constantes de parte de usuarios que están subiendo sus propios contenidos o incluso contenidos ajenos. Entonces, la pregunta que surge entonces es cómo detener ese caudal enorme de posibles infracciones sin afectar los derechos de los usuarios a seguir participando de la economía creativa, especialmente cuando lo hacen sin un interés comercial. Además, cuando hay un interés comercial pareciera ser más conveniente pagar incluso las multas y ganar por la publicación del contenido que respetar la norma. Me imagino. Quizás las multas son igualmente bajas y más le vale a Google pagar una falta por derecho de autor en algún país que perder los beneficios que la difusión de ese contenido le podría traer. El problema con eso es que para determinar si va a haber una multa o un pago habría que pasar individualmente por cada acto de infracción por un proceso judicial. Y eso significaría una carga enorme sobre el sistema judicial. Eso es imposible. Aparte de tratar de probar cada uno de esos actos para los millones o cientos de millones o miles de millones de usuarios alrededor de todo el mundo en cientos de países. Claro. Eso lo hace extremadamente complicado y por eso se trata de concentrar el esfuerzo en la plataforma que concentra y difunde esos contenidos, que por cierto lo hace con un propósito comercial
no de explotación directa, sino de aprovechar los actos creativos de sus usuarios. Juan Carlos, llevemos esta transformación que se está viviendo con la normativa a casos concretos, de lo que nosotros hacemos ahora en el día a día y lo que podríamos ya tener prohibición de hacer en el futuro. Se hablaba, por ejemplo, de la prohibición de vincular algún enlace externo frente al cual no tengo el derecho de autor. No sé, me imagino que un contenido de un reportaje periodístico, una fotografía, una película, un videoclip. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es necesario aclarar que respecto de enlazar, es decir, el equivalente a dar una dirección en el mundo físico, no es por sí mismo un acto infractor. Perfecto. Y esto ha sido fijado así en tal sentido muchas veces. Lo que se acaba de aprobar en la Unión Europea era algo que se intentó a nivel local en España y también a nivel opcional en Alemania, en que son los enlaces, además de un pequeño resumen a artículos periodísticos, los que estaban sujetos a un pago en España y a un pago opcional en Alemania. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, el gran destinatario de esta regla del famoso impuesto al enlace es Google News. Muchas veces las personas que buscan noticias lo hacen a través de Google, que les tira a su plataforma que es Google News. Y de ahí te enlaza a un con artículo distintos determinado. medios. Exactamente. Y para muchas empresas periodísticas y para muchas agencias periodísticas también, esta era una forma de explotar su trabajo sin suficiente remuneración. Y por lo mismo se está buscando por esta vía que Google News le pague a estas plataformas. El problema ahí, sin embargo, es que cuando esto fue intentado en España, Google News dijo sencillamente no vamos a funcionar más en España porque no queremos pagar esto. Y lo que pasó es que los sitios de noticias, muchos sitios de desaparecieron de Google. Simplemente empezaron a bajar su tráfico significativamente. Claro, porque muchos entran por Google. Exactamente. Hay ahí una prestación mutua, ¿eh? Sí. O sea, ok, es no me pagues derecho de autor, pero me estás pagando aumentando el flujo de personas que pasan por mi sitio. O sea, digamos, no es solamente Google el que gana. O sea, naturalmente Google gana en la medida en que tiene más tráfico por el cual hacer explotación de los datos de las personas. Sin embargo, naturalmente los sitios de noticias ganaban más tráfico porque la gente Exacto, por eso busca digo, noticias. es una prestación mutua. Claro, y entonces al ver que esto cayó en España, sencillamente no perseveraron en esto. Un tribunal determinó que este canon, que este pago adicional no era procedente y además era inoperante y por lo mismo el sistema fue un fracaso. Pero a nivel de la Unión Europea completa lo que fue aprobado es que un sistema como tal sea impuesto en los 28 o próximamente 27 países de la Unión. ¿Qué pasa con YouTube? Porque YouTube es prácticamente un canal de todo. O sea, todo cabe, está todo, todos los archivos, yo puedo ver las series 80 veces y no sé si le llegará un peso a los actores que participaron en esa serie en algún momento. O sea, me parece que hay un terreno que es un pantano bien complejo. Bueno, la segunda gran reforma, si la primera gran reforma es este impuesto al enlace para las empresas periodísticas, la segunda gran reforma es la que ocurre con las plataformas de contenido de usuarios, dentro del cual el mayor ejemplo mundial es YouTube, al que se suben millones de horas de contenido por segundo. Y lo que se busca ahora es que las plataformas que recogen y difunden contenidos de parte de usuarios, como YouTube, con un propósito comercial, como lo hace YouTube, que ellas sean responsables cada vez que el contenido que suben los usuarios es infractor de derechos de autor. Hoy en día... ¿Y eso es factible? ¿Es posible? O sea, ¿es real pensar que van a poder hacer eso? Lo que pasa es que es simplemente una decisión, si vamos a decir que la plataforma va a ser responsable o no de esas infracciones. Pero lo que pone sobre YouTube esta reforma es que haga lo siguiente. Para todos estos contenidos, YouTube tiene las opciones de obtener una licencia, obtener un permiso y pagar por un permiso por cada uno de los posibles actos infractores, o bien impedir que estén en las plataformas haciendo sus mejores esfuerzos para que no existan ahí. Pero significaría eso revisar cientos de millones de horas constantemente. Es que a eso voy, porque hemos visto que hay un gran desafío, y lo hemos visto recientemente a raíz de, por ejemplo, un atentado terrorista, la posibilidad de estar fiscalizando los contenidos que se suben, ya sea a YouTube, a Facebook, a distintas redes sociales. Twitter y más. Hemos visto que las plataformas están superadas. Hacen esfuerzos, hacen los intentos, pero aún así no logran controlar del todo los contenidos que son subidos a la red. En este caso, pensando en que van a tener que controlar ya no solamente contenidos inadecuados, sino que además si tienen o no tienen los derechos de autor, uno podría sospechar de que no van a dar abasto. Bueno, y ahí la única forma de implementar un control de esa naturaleza es mediante filtros automatizados de contenido.
que YouTube, por cierto, ya tiene para ciertas infracciones que han identificado desde antes, Claro. o para permitir que la monetización de ciertos videos vaya a titulares de derechos sobre canciones y no a las personas que están subiendo los videos. Claro. Pero entonces esto presenta dos complicaciones. La primera está en que, a pesar de que hay contenidos que pueden estar ahí porque no van a ser infractores, porque van a estar autorizados porque se trata de un clip pequeño, porque es una sátira, porque es una parodia, porque es un meme, por ejemplo, que podrían estar autorizados por ley por ser actos inocuos de libertad de expresión que no afectan los derechos de autor, que estas leyes cambian de país en país. Ni aún en la Unión Europea son uniformes. Ya. Y entonces la única forma de hacerlo lo más conveniente posible sería simplemente obedecer a la regla más restrictiva y no permitir que estos contenidos circulen libremente. La segunda gran complicación es que los filtros automatizados son altamente falibles. Falible, lo hemos visto. Y que son incapaces de determinar cosas tales como intención, Inviolables. contexto. Claro. Claro, entonces, y además es fácil darles la vuelta, como ocurrió con el caso de Nueva Zelanda. de Nueva Zelanda. Entonces, si esta implementación tiene tantos problemas jurídicos y tiene tantos problemas técnicos, hacer esta imposición hoy sencillamente es poner una carga significativa sobre las plataformas. Pero ¿cuál es tu posición? Librar ese espacio del derecho de autor por un buen rato hasta contar con un diseño, aunque sean 10 o 15 o en 20 años más, que se ajuste a las necesidades reales de la plataforma tecnológica? Es que de eso se trata. No se trata de las necesidades ni de los titulares de derechos de autor, ni de la plataforma tecnológica, sino de la sociedad completa, que incluye a las personas que hacen uso de estas obras protegidas por derechos de autor. No podemos pensar en el mismo sistema para las grandes industrias de contenidos que para los usuarios que están haciendo usos sin intención comercial, Exacto. Claro. sin intención de piratería. Si yo linkeo una canción que me gusta, o bajo una película y linkeo una escena, no me van a cobrar derecho de autor, digamos, O sea, absurdo. si hago un meme con Hitler se entera de, no estoy necesariamente haciendo un acto de piratería de la película La Caída. Pero podría ser interpretado como tal, es decir, la utilización de ciertas imágenes en formato de meme, por ejemplo, decir, bueno, yo no he autorizado esa imagen tiene un derecho de autor detrás, ¿por qué la están utilizando, aunque sea para hacer un chiste en cualquier parte del mundo? ¿Tiene que tener fin comercial necesariamente? No necesariamente, porque hacer ese acto de copia, de reproducción y quizás de modificación de una imagen para hacer un meme, son actos que deberían estar autorizados por los titulares de derechos de autor. Por eso, podría ser Potencialmente un los meme memes. transformarse en una violación a la norma. Entonces. Exactamente. Y si no es una violación a la norma, va a depender necesariamente del contexto nacional, de la jurisdicción y la ley nacional. Y por lo tanto, una ley que rija para todo el mundo en esto y que además deba ser observada o que deba ser hecha ejecutable por una plataforma, pone sobre la plataforma el deber de ser una policía del copyright mundial. Me imagino que hay niveles de respeto y de falta de respeto a los derechos de autor y los copyright. Y dentro de los problemas que ha tenido Washington y Beijing en su guerra comercial tiene que ver precisamente con que China, ni siquiera en términos físicos, ha optado por ser estricta en materia de respeto de derechos de autor. ¿Es la zona más compleja del mundo hoy día para el derecho de autor, China? Depende de quién haga esa apreciación. Para los Estados Unidos sí, China es un problema, pero tiene en su lista prioritaria a Chile, como en la lista negra de países donde hay más piratería, porque está pensando en sus intereses comerciales un poquito más allá de la cantidad, sino también de ciertas prácticas. A pesar de que en Chile tenemos una brigada de policía de investigaciones contra delitos contra la propiedad intelectual. Sin embargo, en la práctica hemos recibido permanentemente observaciones de Estados Unidos en relación al copyright. Año tras año, al menos desde 2011, Exacto. en contra de la ley que reformamos de forma bastante progresiva y bastante moderna, por cierto. Y entonces, el volumen chino tiene más bien que ver con presiones comerciales, con presiones políticas. Sin embargo, lo que ellos esperan es que la ley estadounidense sea la que rija e idealmente que cada acto signifique un desembolso de dinero para sus industrias. Las grandes plataformas han salido, por supuesto, a reaccionar, algunas se han defendido y algunos dicen que quienes más se van a ver afectados son los pequeños operadores de la red. ¿Qué tan duro podría ser el efecto para ellos? Y además, ¿qué pasa con esta defensa de la libertad de expresión y el pluralismo, que también se piensa siempre que se vincula a Internet? Bueno, cada meme por sí mismo es un acto de expresión, que puede ser con un fin meramente jocoso,
pero también con un fin político. Constantemente estamos viendo memes sobre figuras políticas, sobre figuras presidenciales, Claro. sí, constantemente. Entonces, afectar eso en nombre de derechos de autor es afectar un espacio de creación significativo. O sea, podría prestarse para finalmente un acto de censura. Como ha ocurrido, como ocurrió respecto de Ecuador, del expresidente ecuatoriano Correa, en que una empresa empezó a exigir que por derechos de autor se bajaran videos de él que estaban en YouTube. Eso pasó hace algunos años y podría pasar a nivel mundial, pero filtrados desde antes, no como reacción posterior. O sea, sino para que censura, existe. no posterior que podría ser una sanción, sino que finalmente actos de censura que son previos. Y respecto de la otra pregunta sobre qué pasa con otras plataformas, los promotores de esta reforma en la Unión Europea han dicho constantemente que las plataformas como YouTube se están defendiendo porque quieren cuidar su negocio. Lógico. Lo cierto es que YouTube está bien, YouTube tiene plata, YouTube tiene filtros, y lo ha hecho por un buen tiempo, Facebook lo mismo, que además controla Instagram. Pero ¿qué ocurre con nuevas plataformas que puedan nacer y que tengan sujeta esta obligación de instalar filtros? Sencillamente, instalar filtros, desarrollarlos o comprarlos es muy caro. O sea, un desincentivo a la innovación. Es un desincentivo a la creación de nuevas plataformas y una consolidación de las plataformas que hoy ya son gigantes de Internet, Claro, o sea, al menos en la Unión Europea. De todas maneras, muchísimas gracias. Muy interesante la conversación. Gracias, Juan Carlos. Que esté muy bien. Nosotros despedimos ya esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana.